Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión nos encontramos con la profesora Erika Vitela. Ella es investigadora, fotógrafa, traductora y profesora egresada de la Facultad de Filosofía de la UNAM. ¿Cómo está, maestra? Me Muy da bien. mucho gusto que me hayas empezado a tener una plática. Gracias, Gina, concreto. Ujú. Pues comenzar con preguntándole qué tal ha vivido personalmente esta pandemia, cómo la ha pasado. Pues creo que como para la mayoría de la gente ha sido complicado la parte del encierro, pues ha sido difícil. Ya ahora han cambiado un poco las cosas, pero el inicio fue así. No me lo esperaba, creo que como también la mayoría de las personas, no me esperaba que fuera a durar tanto. Pensábamos, o al menos así yo lo pensaba al inicio, que nos íbamos a resguardar algunas semanas y posteriormente íbamos a retomar nuestra vida. Y no ha sido así, más bien ahora estamos enfrentándonos a una nueva etapa donde salimos, pero corrimos riesgo, pero a la vez tenemos que continuar la vida. Bueno, ya durante la pandemia, bueno, sigue la pandemia, pero más bien durante el confinamiento, en mi caso, pues realmente no lo sentí, sentí mucho el cambio muy drástico en el sentido de que se duplicó mucho el trabajo, porque las clases en línea, pues necesitan una preparación que requiere mucho tiempo. Entonces, eso hizo también muy complicadas las cosas porque de tener una actividad, ¿no?, como las clases muy física, donde estoy hablando con mucha gente, estoy moviéndome en los salones, subiendo escaleras, bajando, a estar todo el tiempo sentada frente a la computadora, ha sido muy cansado. Realmente me siento mucho más cansada de estar tanto tiempo sentada frente a una computadora que el trabajo en sí de ir a una facultad y convivir con más personas. Entonces, pues ha sido así. Uh-huh. Y con todo esto de la pandemia, ¿cómo ha sido para usted dar clase en línea? No podemos dejar esa pregunta como en la sonrisa nada más. Es que es por ejemplo, lo que platicábamos el otro día, ¿no? Que le digo que era una parte que yo me imaginaba que iba a suceder en cuanto a los chavos de secundaria y a los de primaria y a los del preescolar, de que los papás iban a estar así a tope, pero con los maestros, no con sus hijos. ¿O cómo ve esa parte usted? Sí, dar clases en línea es muy complicado. Es muy difícil por la edad de los chicos. O sea, todo es un poco más complejo como profesor porque te implica preparar tus clases al doble o al triple de lo que tú lo vienes haciendo en un día normal, ¿no? En un salón de clases. Tú preparas una clase de 50 minutos, pero tú ya tienes todo el contenido, tú ya lo tienes aquí. Ajá. Entonces solo preparas tu material y tú puedes dar una clase. Pero entonces cuando se viene todo esto, hay que modificar y hay que cambiar desde la estrategia de planear dar una clase en línea. Y esto es muy complicado porque entonces tienes que planear 2 veces material o 3 veces más material para que pueda ser mucho más visual o mucho más atractivo y no aburrir al niño que está ahí sentadito 8 horas con un maestro y luego el otro. O sea, tiene que ser más dinámico, no puede ser las clases o las sesiones tan extensas porque se cansa, ¿no? Ese es un factor. El segundo factor es que finalmente como docente tú cumples un horario y hay docentes que trabajan, por ejemplo, en varias escuelas y entonces yo salgo a las 2 y entonces me tengo que ir a mi otra escuela porque tengo clase a las 3, 2:30, no lo sé. Entonces tengo que atender, ¿no? Mi otra escuela y finalmente mi trabajo se queda ahí, ¿no? En mi horario de 7 a 7:50 o de 7 a 2 de la tarde. Con esta situación es bien difícil porque eres maestro 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿no? Es compleja la recepción de trabajo, las indicaciones no se entienden, no se respetan los horarios, porque al padre de familia se le complica. Tal vez el padre de familia trabaja y el único momento que tiene para comunicarse contigo es en la noche. Entonces, en la noche estás trabajando también. Entonces, la parte docente sí se ve muy afectada porque todo el tiempo, todo el día trabajas, todo el día trabajas. Es como si tú no tuvieras una vida aparte y se empieza a hacer esta modalidad como de trabajar incluso hasta los fines de semana atendiendo dudas, ¿no? Y que muchas veces tú das la información, les subes el archivo, se los entregas a los padres de familia, se los subes a los niños a Classroom, etcétera, etcétera. Y pese a eso, maestra, ¿pero a qué hora dijo? Y pasan 10 comentarios más, vuelve a preguntar a otra persona, ¿a qué hora dijo? Y con pluma o con lápiz. Y entonces, esto es una revolución, porque yo me doy cuenta que no tenemos esta cultura de leerlas. O sea, si en un salón de clases es complicado que un alumno te entienda la indicación de la actividad que se va a realizar, ahora imagínate. Entonces, ellos en vez de leer un material, de entenderlo y a partir de esa lectura
ya realizar una duda sobre lo que están leyendo, te preguntan lo que acabas de decir. Y lo preguntan una y otra y otra y otra y otra y otra y otra. Es un cuento de nunca acabar. Entonces sí estamos mal todos, ¿no? Y ese nivel básico, porque pues, dependemos mucho del padre de familia. Ajá. Para que el niño se pueda conectar a internet, para que el niño pueda hacer la actividad, para lo que sea. ¿No? Si hablamos de un nivel medio superior o superior, las cosas son totalmente diferentes. Solamente te cansas dando la clase un poquito más, pero no es tan fuerte. ¿Por qué? Porque los alumnos no te están molestando todo el tiempo, que cómo va la tarea, que ya la subieron mal, ¿no? Incluso me decían, maestra, es que yo no puedo mandar el correo, no existe. Y yo, ¿pero qué error te manda? Pues que no existe, no, que no. Entonces, a ver, pero mándame una foto de tu error. Bueno, escribe mal el correo electrónico, de ahí, ¿no? Desde ahí. Y entonces digo, hijo, por favor, concéntrate, ¿no? O sea, ve tu error y antes de decir que no se puede, que no existe o algo, o sea, por favor verifica. Y entonces haz de cuenta que yo en el caso de ser orientadora, dejo de ser orientadora y me convierto en una especie de soporte técnico para enviar correos electrónicos, para el uso de plataformas de Classroom, de Google Meet. Y esta parte sí es bien fuerte, porque te sorprende cómo todos los chicos manejan las redes sociales de una manera wow, ¿no? Y todos saben hacer mejores cosas que tú, o como docente, por ejemplo, pero a la hora de hacer las cosas formales, estamos como que muy rezagaditos, ¿no? Como que sí necesitamos refrescarnos y utilizar las tecnologías de manera adecuada. Además de que la revisión de las actividades es muy complicada porque entonces tú revisas la tarea, haces el comentario y entonces la retroalimentación no le llega en tiempo real al chico. Entonces ya cuando revisó su correo o algo, pero ¿y entonces qué hago, no? Y entonces en clase, cuando tú estás explicando y alguien maestra no le entiendo, lo explicas al momento, entonces ya ahí hay una conexión y hay un aprendizaje sólido. Ajá. Cuando se trabaja de esta manera es mucho más tardado y no se puede como que garantizar que se esté aprendiendo por los tiempos de respuesta. Una de las cosas que te hace, que te garantiza aprendizaje es la retroalimentación. Entonces, maestra, tengo duda en este problema, tengo duda en esta palabra en inglés, entonces lo haces al momento y está perfecto. Pero ahorita en línea es muy desfasado de lo que el proceso de aprendizaje de nuestro cerebro, pues vaya, no concuerda. Entonces, sí hay una serie de problemas y de muchos ajustes que se tienen que hacer para que se pueda dar un aprendizaje óptimo, ¿vale? Y entrando en esta parte de la dificultad de dar clases en línea, ¿cuál consideraría usted que es como el mayor reto que ha tenido en preparar una clase en línea? Y tanto como para, no sé, como llamar la atención de los alumnos, que el mensaje de su clase pues llegue a los alumnos, como ¿cuál sería el reto que ha sentido usted? Por un lado, creo que cambiar la modalidad, la interacción, justamente de las interacciones entre personas, que era una parte muy importante de mis clases, el trabajo en equipo, la supervisión de ese trabajo en equipo, el que participaran, también ciertos recursos que ya estaba muy acostumbrada como el pizarrón, pues eso ha sido un reto. No, realmente no ha habido manera que yo encuentre para sustituirlo. Entonces, lo que he hecho más bien es como cuando tengo clase en línea, más bien trato de ser muy sintética para no tomar tanto tiempo justamente en la clase, ¿no? Entonces, para que yo dé instrucciones de retroalimentación, pero que cada quien siga su trabajo de manera personal. Entonces también eso siento que ha afectado mucho las clases en el sentido de que el poder comunicar tus ideas a otras personas, ¿no? En el caso de los estudiantes, el llegar a conclusiones de manera conjunta, incluso el no ponerse de acuerdo sobre quién imprime, quién expone, quién dice, todo eso es parte de la formación. Entonces, esa parte justo siento que ha sido de las más sacrificadas, porque en cuanto a los requisitos cognitivos, como la información, que de alguna manera tenemos acceso de manera individual, siento que no hay tanto problema, porque es importante también aprender a partir de los recursos que se tienen y trabajar sin tantas instrucciones, sino también aprender justamente a uno, tener una rutina, a investigar, eso está muy bien. La parte que se ha sacrificado mucho pues es la interacción, el trabajo en equipo y pues ha sido complicado. Entonces también otra de los retos en los que me he enfrentado con los que me he enfrentado es que no todas las personas cuentan con el equipo o con un acceso constante a internet. Entonces, también eso ha sido muy complicado porque se están perdiendo de una parte muy significativa
¿no? Y además, también lo entiendo, o sea, las circunstancias muchas veces han sido muy complicadas para una gran parte de la población, al menos de la población del Politécnico. Las circunstancias han sido a veces en contra de muchas de las personas, o ya sea porque han estado enfermos, o porque alguno de sus familiares ha estado enfermo, o porque han tenido que trabajar. Entonces muchas personas tuvieron que abandonar por un momento los estudios. Algunas personas pues tuvieron también que hacerse cargo de tareas domésticas, ¿no? Principalmente las mujeres. Entonces esto hizo que se les complicara mucho el estudiar. Bueno, yo también tenía la duda de que si, bueno, usted en este periodo vacacional le dieron alguna, como cursos o prepararon de alguna forma, así de darles las herramientas de trabajo para que se llevaran así, porque lo pregunto más que nada porque tengo entendido que hay algunas como espacios o horarios en la televisión abierta, en donde según están tratando de dar clases, ¿no? De secundaria, de primaria y de preescolar. No sé si tuvieron como algún curso, una clase de cómo iban a relacionar esto con su trabajo y con las clases que se están impartiendo en la tele, porque no sé, no creo que estén ahí por estar nada más. Aquí son dos cosas, bueno, son dos preguntas. Una es la capacitación docente, que es a la que tú te refieres, ¿sí? Sí. Ok, mira, este folder lo hice esta cuarentena. Tengo, ¿cuántos cursos hice la cuenta la última vez? 42 webinars, cursos, que se te van juntando horas, que algunos fueron de 40 horas, perdón, otros de 60, otros webinars, por ejemplo, de 1 hora, días que tenía webinars, no sé, a las 8, luego a las 10, luego a la 1, luego a las 4 de la tarde, y el de las 4 duraba 3 horas, y pues una cosa espantosa, ¿no? El gobierno hizo un acuerdo, bueno, no un acuerdo, más bien le compró a Google cuentas educativas que llegaron a todos los niños de la República, y eso implicaba, dentro de ese paquete estaba la capacitación. Entonces nos capacitaban una vez a la semana, por 1 hora y media más, o a veces eran 3 sesiones, o a veces era una, donde nos enseñaron a utilizar todas estas herramientas para dar clase, como lo fue, pues en este caso es Google, pues fue Google Meet, Google Classroom, todas las aplicaciones que tiene Google para educación, cómo utilizarlas, qué hacer y todo, y la verdad es que estuvimos trabajando muy, 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 muy duro para lograr dominar. Y bueno, dominar cuando le queremos echar ganas y tenemos la necesidad de hacerlo, porque también hay que reconocer que tenemos profesores que a lo mejor, aunque se capacitaron, no tienen el dominio de las tecnologías, pues mucho menos de las plataformas cuando se capacitan, ¿estás de acuerdo? Entonces, fue muchísimo. Mes de mayo, o sea, pues fue un boom, ¿no? O sea, en marzo, como nos fuimos a la mitad de marzo, como que sí, como que no, ya en mayo, o sea, fue estar hasta la fecha. Por ejemplo, hoy a las 11 de la mañana todavía tuvimos otra conferencia a las 11. Y así es, capacitación hubo mucha, además de que también tenemos los consejos técnicos, que es donde cómo se van a organizar las escuelas, cómo va a trabajar. Entonces, eso es en relación a la capacitación docente. En relación a lo que tú me dices de los programas de televisión, es que se le llama, ese proyecto se llama Aprende en Casa. Ahorita, como se inicia el ciclo escolar, se llama Aprende en Casa 2, porque lo que se hizo al final del ciclo escolar anterior, pues fue Aprende en Casa 1. Entonces, se hace esto masivo por televisión y por radio para que ningún niño quede fuera porque no todos los niños tienen tecnologías. Y son transmisiones, son pequeñas cápsulas donde se explican los temas basados en el plan y programas de estudio que tenemos vigentes. Al finalizar se hacen muy pequeñas tareas, preguntas muy, muy breves, son 3 preguntas, porque los niños tienen que ir viendo y desarrollando en su casa. Esas preguntas se hacen, los chicos las tienen que ir resolviendo en su libreta de asignatura y se le va llamando carpeta de evidencia a la libreta de los chicos. Entonces, ya cada escuela determina el método o la forma en que va a recepcionar esas actividades de manera diferente. Habrá maestros que digan, yo quiero fotos por WhatsApp, yo que me manden todo vía correo electrónico, yo lo por Classroom. O sea, como cada escuela, para eso son los consejos técnicos, para decidir cómo lo hacen. En el caso de la mía, se trabaja por Classroom y se acordó que una vez a la semana se les da a los niños una sesión que no, por ejemplo, primer grado tiene los horarios matutinos de 8 a 11, si no me recuerdo, para ver la tele, ¿no? Su programación de primer grado de secundaria. Entonces se planean las reuniones a partir de las 12, la 1 y que sean reuniones de 30 horas para reforzar la programación que ellos dieron en casa. He de aclararte que las asignaturas de educación física e inglés no están incluidas en la programación televisiva, por lo tanto los profesores de esas asignaturas tendrán
o tienen que estar trabajando actividades diferentes y de acuerdo a la decisión que se haya tomado en su escuela es la forma de enviarlas y de recibirlas también. En su caso, ¿cómo vio la participación de los alumnos? O sea, ¿sintió que eran, o éramos, más bien hablando desde mi perspectiva, éramos muy responsables, se nos veía entusiasmo, si era diferente, si era como que una actitud de, pues lo entrego porque lo tengo que entregar, o cómo vio esta parte? La verdad es que mi experiencia fue muy satisfactoria. La gran parte, fueron muy pocas personas las que no cumplieron, pero fueron también circunstancias muy complicadas, como las que mencioné hace un momento. También creo que había como un gran interés por no perder el semestre. También los grupos que me tocaron fueron de primer semestre. Son grupos que todavía están fue complicado para ellos, que fue su primera experiencia en la universidad. Entonces, como que de repente se ve mermada de esta manera. Y la mayoría cumplió. Muchos de los trabajos eran en equipo. Creo que se les dificultó la comunicación entre los integrantes del equipo. Eso lo hizo complicado. Sin embargo, no creo que se deba descartar solo porque se hizo complicado la primera vez que lo hicimos. Creo que todos estamos aprendiendo que esta nueva forma de relacionarnos. Entonces, yo siento que lo hicieron muy bien, de una manera distinta que si lo hubiéramos continuado en un aula, pero eso no significa que esté mal o que tenga menos valor. También creo que hay que pensar en todas las competencias que estamos adquiriendo a partir de enfrentarnos a una nueva circunstancia. Entonces, también eso es importante de considerar. Sí, porque, bueno, mucha gente piensa o puede entender que es una situación que el próximo año ya se termina, ¿no? Pero parece ser que no, y es como esta parte de entrar a una nueva normalidad también desde la escuela. O sea, ¿qué vamos a hacer nosotros como alumnos para innovar, para aprenderse? Como usted dice, no perder el tiempo, el entusiasmo, esta parte de la participación, como dice, en equipo, pues sí es complicada, porque si de por sí en clases presenciales suele ser complicado. Ahora en línea es un poquito más, pero sí, yo creo que es parte de acostumbrarnos, yo creo más que otra cosa, porque siento que estábamos como en una capsulita de comodidad de clases presenciales y de repente es que cambia el chip completamente. Sí, y yo creo que normalmente se habla como que cuál es el reto de las instituciones y de los profesores, pero en realidad yo creo que el reto es para los estudiantes, más que nada. Primero, el que tal vez una parte muy importante de asistir a una escuela es la interacción con las demás personas, que a lo mejor es como a lo que menos se pone atención. Sin embargo, la vida social que se crea alrededor de una escuela es fundamental en la vida de las personas. De hecho, normalmente esas interacciones, las relaciones más cercanas y profundas salen de ahí, como las amistades a largo plazo, incluso se forman parejas que posteriormente forman familias, ¿no? Esa interacción es, yo creo que una de las grandes pérdidas y que sí hay que pensar en cómo restablecer esa interacción que crea y que a partir de ellas nacen vínculos y que son vínculos muy importantes en cuanto a la conformación de la sociedad. Por otro lado, también creo que el reto es en cuanto a los estudiantes para entenderse de una manera menos pasiva. Es algo que yo siempre he visto en la universidad, en este tipo de en las clases presenciales, donde los bloques de personas van a una clase y entonces se sientan y esperan a que el profesor dé todo, ¿no? Entonces el profesor explica todo y entonces hacen un poco de tarea, al otro día esperan nuevamente que se les dé toda una explicación de algo. Sin embargo, la educación no necesariamente tiene que ser así. Creo que puede ser un poco un sistema menos pasivo, donde traten a los estudiantes y los estudiantes se vean a sí mismos también como responsables de su educación. Entonces, en un sistema donde sea menos jerárquico y que más bien el profesor no sea como esta autoridad que todo lo sabe, sino más bien alguien que acompaña a un grupo de personas interesados en aprender algo, sería distinto y entonces no necesariamente tendrían que pasar, no sé, 40 horas a la semana sentados frente a alguien, sino más bien ese tiempo se podría aprovechar desarrollando competencias como de investigación. Es decir, en lugar de que les tome 6 horas ir y venir a la escuela, esas horas llevan a cabo 3 horas de una lectura profunda, sería a veces muchísimo más provechoso. Entonces yo creo que sí,
realmente hay que replantear cuál es el papel, no solo del profesorado, sino también de los estudiantes, donde normalmente en un sistema tradicional son vistos como unos entes pasivos que van y que solamente están absorbiendo información, ¿no? Pero ¿qué tal que en lugar de todo ese tiempo de pasividad, más bien proponen y en lugar de estar en la escuela viendo hablar al profesor, a lo mejor su aprendizaje es un poco más activo y algún día es que ustedes vayan al museo y entonces y se relacionen las materias y entonces haya proyectos conjuntos donde ustedes puedan aprender a partir de un sistema donde no vayan y se sienten frente a un pizarrón. O sea, eso creo que, y no era necesaria la pandemia, realmente esto se ha planteado desde hace mucho tiempo. Sin embargo, como tú decías, la educación yo creo que es de los sistemas, al menos no la educación, no, más bien el sistema escolarizado, la escolarización, es uno de los sistemas más renuentes a cambiar. Mira, la educación en línea, desde que se pudo hacer, siempre ha existido, ¿no? De hecho, si yo me quiero escribir en una universidad de no sé dónde y estudiar en línea, no sé de qué país, puedo hacerlo. Aquí es lo que yo te comentaba al inicio. Aquí lo importante es la edad, el proceso de aprendizaje y cognitivo que tenemos como seres humanos, y creo que estamos muy lejos de lograrlo de manera eficiente si estamos a distancia. Si estando de manera presencial hay muchas dificultades para que un chico aprenda a leer. Imagínate el kinder, imagínate primero de primaria, segundo de primaria, tercero, donde estamos dando ese inicio y ese paso para que aprendan a leer y escribir. Y de manera presencial es complejo, ¿sí? O sea, es difícil a distancia también. Yo visualizo que el nivel básico es muy, muy difícil que se llegue a hacer en línea. Por alguna razón, no, cuando las personas reprueban, ¿no? Por ejemplo, que si puedes estudiar en línea, la prepa, pero no te ofrecen la secundaria. O sea, estamos hablando que el propio nivel por la edad es muy difícil que llegue a eso. Y factor número 2, estamos en un nivel básico donde son menores de edad y donde los papás salen a trabajar todos los días y necesitan que sus hijos estén en un lugar resguardado. La escuela siempre va a ser un lugar necesario, obligatorio, porque responde no solo a necesidades educativas. Así debiese ser, así debía ser, es lo ideal. Pero también responde a necesidades sociales, económicas y familiares y cumple con ellas. A partir de la preparatoria, de una licenciatura, una maestría, incluso un doctorado, si tú lo puedes, esto va a ser totalmente en línea y tengo el certificado. Claro que sí, y es posible, y se ha hecho, ¿no? O sea, tan solo, ¿no? Todos los cursos que hemos tenido y que fue tener la asesoría y después es inviértele 3 o 4 horas más o las necesarias para practicar lo que te enseñaron o lo que tú viste. Entonces, sí es posible, yo creo que en otro nivel. La complicación viene definitivamente a nivel básico, porque estamos hablando de menores de edad, porque estamos hablando de que aquí es donde se generan hábitos, aquí es donde se generan los conocimientos base, raíz, para que puedas brincar a lo demás, ¿no? O sea, tú como estudiante te ha pasado de decir, ay, es que eso yo no lo vi en la secundaria, o esto sí lo vi, me lo enseñó maestro X y me sirvió mucho porque en la prepa se me hizo fácil eso, porque ya existe una raíz ahí, o sea, ya está con un conocimiento fuerte, sólido, que entonces te permite. Sí. Entonces la pregunta aquí es, ¿y los niños que estaban en el proceso de iniciar de leer y por los padres de familia, por fortuna, por desgracia, la visión de cada quien, pero son quienes se tienen que encargar de cumplir esa función, porque no hay de otra. Le quería pedir si tiene alguna recomendación usted para pues, nosotros como alumnos, ahora que, como le digo, que nos vamos a enfrentar al semestre en línea, pudiera compartirme alguna. Si sea en sí como recomendación, pero algo que creo que al menos yo como estudiante, o sea, pensando cuando he sido estudiante, cuando he sido también estudiante en línea, creo que lo mejor es no esperar a que el profesor te dé todo, sino a lo mejor ya llegar con preguntas muy claras, donde ustedes se hagan cargo de su formación y que en esa formación digan, bueno, hay esto que yo necesito resolver y esto es lo que quiero que me ayudes a resolver. Porque si, o sea, para qué pierdo el tiempo con algo que a lo mejor va a tomar una clase o va a tomar 10 clases cuando a lo mejor yo lo puedo ver en un tutorial de YouTube en 2 horas y que más bien hay cosas que a lo mejor no me quedaron claras. Eso es lo que sí necesito resolver. Pero lo otro, donde yo a lo mejor, por ejemplo, pienso en clases de historia. Clases de historia, realmente a mí me parece ridículo que en una clase de historia se espere que el profesor diga, bueno, en 1800 sucedió esto y luego
sea, ¿para qué repetir lo que yo puedo ya acceder en libros, en algún artículo? Y donde además el leer ese artículo me va a enriquecer mi vocabulario, me va a ayudar a aprender cómo se estructuran las ideas, etcétera. Y que más bien la interacción con los profesores y la interacción en grupo sea discutir esas ideas, discutir qué es lo que no me está quedando claro, cuáles son mis hipótesis. Yo creo que el ser un poco más propositivos les va a ayudar a desarrollar muchas más herramientas que tienen que ver no solo ya con conocimientos concretos, sino herramientas que incluso te ayudan a integrarte en el campo laboral. Pues sí, es como volvemos a lo mismo, ¿no? Nosotros ya en un cierto rango de edad va a depender 100% de nosotros qué tanto aprovechemos las clases en línea, pero sí tiene un buen punto ahí en la parte del nivel básico en el cual, como dices, se forman hábitos, van esta parte de los chavos, bueno, de los niños que van a apenas empezar a leer y todo esto, pues sí va a ser complejo. Serían todas las preguntas que tenía pensado hacerle. Nada, yo creo que agradecerle mucho que me haya aceptado poder la entrevistar. Digo, agradecerle su tiempo. Yo sé que está muy ocupada ahorita por todo lo que está pasando, de que las clases en línea y todo. Le agradezco mucho que se haya dado el tiempo de contestarme, de estar en llamada conmigo. Muchas gracias, le quería agradecer su tiempo. Muchas gracias, gracias por invitarme. Y la verdad me da mucho gusto que alguien tenga este tipo de iniciativas. Muchas Gracias. felicidades, muchas felicidades. Muchas gracias y gracias por su tiempo. Espero le haya gustado Sí, y nada. muchísimo. Qué buena experiencia.